Bueno, empezamos con la clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el concepto, que ya habíamos hablado sobre el concepto de psicología. ¿Sí? El concepto de psicología, pues bueno, tiene una corriente, ¿sí? El concepto etimológico de la psicología, pues ya hablábamos un poquito sobre él. Decíamos que el concepto de psicología, pues era, etimológico era el estudio. Logos, que significa estudio, ¿sí? Es cuando hablamos de, por ejemplo, todas las ciencias tienen logía, ¿sí? O astrología, algunas son, este término etimológico, logia, o logía, ¿sí? Logos significa estudio. Y sí que es mente o alma, que es el estudio de la mente y del alma, o del alma. Este concepto es etimológico, ya tiene bastante tiempo que, pues bueno, no se utiliza como tal para dar el concepto de psicología. Y hablábamos de que el concepto de psicología, pues bueno, radica más en precisamente el estudio, pero ¿de qué? ¿Y qué es la psicología? Es una ciencia que estudia el comportamiento humano, pero que ya no solamente era el comportamiento, sino que se derivaba de estudiar la conducta, se derivaba de estudiar ¿qué más? Los procesos mentales, exacto. Entonces es ciencia que estudia los procesos mentales, el comportamiento y la conducta humana. Ese sería un concepto. Dime. En el libro que usted nos dio, leí que decía que no exactamente de los humanos, porque ya la psicología estudia todos los seres, como los seres vivos. Sí, así es. Ahí se difiere un poquito, voy para allá. Ajá. Hay un concepto de la psicología moderna, ¿sí? Entonces, el concepto, digamos que instalado, el concepto bien adecuado es ¿sí? Pero la psicología o el concepto de psicología moderna es el estudio de los procesos mentales, el comportamiento y la conducta. Hasta ahí. Ya no se dice humana, ¿sí? Ya se quitó humana. ¿Por qué? Porque estudia los procesos mentales de todos, ¿sí? La conducta de todo, el comportamiento de todo, ¿sí? Entonces, hay psicología por ejemplo, de los animales, ¿no? ¿Y los animales tienen procesos mentales? Imagino que sí, ¿no? No tienen procesos mentales. Entonces, ¿por qué llegué a ver donde así en internet que había un psicólogo de perros y que claro, todos se burlaban de ellos, pero ¿en qué consiste un psicólogo de perros? El psicólogo no es el psicólogo de perros, ¿no? El psicólogo de animales, animalístico, ¿no? O el animalista. Hablamos de la psicología. Los animales no tienen procesos mentales, los animales no piensan, chicos. Los animales tienen instintos e impulsos, que estos se derivan precisamente de una conducta involuntaria. Cuando hacemos conductas involuntarias, pues ¿qué pasa? Estamos actuando en base al estímulo, al instinto, al impulso. Y esto radica en el cerebro, todos tenemos un cerebro. Los animales tienen cerebro, los cerdos tienen cerebro, ¿sí? Pero los cerdos no actúan como el ser humano, bueno, a veces. Entonces, no actúan como el ser humano, ¿sí? O el ser humano no actúa como el cerdo, pero tienen ciertos procesos, ciertas conductas, son impulsivas, son instintivas, ¿sí? ¿Qué hace un ser humano cuando actúa con el impulso, con el instinto? ¿Qué hace? Díganme algo que haga el ser humano actuando con instinto. Ser agresivo. Sobarte. ¿Sí? Cuando te duele, sobarte. Te pegas y te sobas. Es un instinto, exactamente. Pero es un estímulo de dolor. Llega al hemisferio periférico, al sistema periférico de nuestro cerebro, porque hay tres sistemas: sistema nervioso central, periférico, autónomo. Entonces llega el dolor, llega la señal del dolor, ¡pum!, te sobas, ¿ok? Entonces, pero al decir esto, ocurre todo un proceso, ¿sí? Entonces,
no es precisamente como tal psicólogo de perros, hablamos del conductismo, hablamos de cuando elaboramos ciertas conductas. Ahí empezó, de hecho empezó con los animales, el proceso de descubrir, de cambiar conductas en el ser humano, ¿sí? Los primeros experimentos se hicieron con palomas, se hicieron con perros, ¿sí? Cuando Pavlov le mostraba a un perro un pedazo de carne, ¿qué hacía el perro? Salivaba, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Es un instinto, es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta fisiológica. Todos tenemos respuestas fisiológicas, ¿sí o no? Tenemos ¿cuáles son las respuestas fisiológicas? Respirar, ¿sí? ¿Qué más? Parpadear, ¿qué más? Comer. El hambre, o sea, el hambre, ¿sí? Posiblemente, el esfínter. El esfínter es una respuesta fisiológica, ¿sí? La pipí, la popó es una respuesta fisiológica, el hacerlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos respuestas fisiológicas. ¿Y qué se trata con los animales? Las respuestas fisiológicas. Modificamos conductas. Por ejemplo, yo tengo un perrito que es un pug y escucha el sonido de la bolsa, ¿sí? Y inmediatamente, ya sabe, se viene hasta donde está el alimento. Se me queda viendo a ver a qué horas voy a darle el alimento, ¿sí? Pero ya le hablamos, sí. Y se sienta a esperar. No se va, cuando sirvo el plato, no se balanza el plato. Le digo, hasta que le digo, y está sentadito esperando que le diga ya, y come, ¿sí? Eso es modificación conductual. Lo hago con los niños, lo hago con los individuos, con las personas, ¿sí? Porque a través de qué? De un estímulo, ¿sí? Así como lo hago con un perro, fácilmente lo puedo hacer con un niño, ¿sí? A ver, niño, yo le doy un estímulo, ¿sí? Asocio, por ejemplo, ya cualquier bolsita que escuche, él va y anda buscando dónde está, si le voy a dar de comer, ¿sí? Y el perro no piensa. El perro no piensa que le voy a dar de comer, que es una respuesta fisiológica. Y a través de las respuestas fisiológicas, pues estudia el comportamiento humano. ¿Cómo te comportas? El perro se comporta de una manera al escuchar el sonido de la bolsa, ¿sí? Entonces Pavlov asoció un pedazo de carne a un estímulo neutro, que era una campana. El estímulo neutro era la campana, ¿sí? Entonces yo asocio, le muestro el pedazo de carne y sueno la campana. Quito el pedazo de carne, sueno la campana, ¿y qué va a hacer el perro? Va a salivar, ¿sí? La respuesta va a salivar. ¿Por qué? Porque es una asociación. Pero no quiere decir que el perro piense que esa es una campana. No, piensa que eso es comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya asoció un sonido a su cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando escuchamos un rechinar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le hago, destapo una coca, ¿sí? Una coca. Todos decimos. ¿Sí? O cuando se escucha, que se escucha un filete en la sartén, ¿sí? Y todo, ¿sí? Como el barra Pablo. Y ya te lo estás imaginando. Tu cerebro, ¿sí? Tu cerebro está automáticamente, es una respuesta fisiológica, ¿ok? Entonces esto estudia la psicología, el comportamiento, la conducta, los estímulos, todo lo que es los procesos mentales. Si a través de los procesos mentales nosotros, pues bueno, entendemos que podemos hacer cambio en los comportamientos, aumento de conductas, ¿sí? Entonces esto es lo que estudia la psicología, ¿sí? ¿Qué más encontraron en el concepto de la psicología? Los escucho. Se basan en el entorno. Se basa en el entorno. A ver, ¿cómo se basa en el entorno? Por ejemplo, en la cultura que tienen ciertos comportamientos. Por las culturas, así es, por la formación, las creencias, ¿sí? ¿Por qué más? Por nuestras propias ideas, Ok, muy bien. Excelente. Lo que nosotros nos define, ¿no? ¿Qué más? Iris, ¿cuál fue tu concepto? ¿Cuál fue tu concepto, Iris? Léelo. Intenta entender y medir y explicar la naturaleza del
la naturaleza, ¿sí? O la inteligencia. La inteligencia es un proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de intenta medir la inteligencia. Sí, específicamente todo el tiempo estamos midiendo la inteligencia, los estados de reacción del individuo, ¿sí? Cuando hablamos de estados de reacciones, por ejemplo, ¿cuántas veces yo muevo el lápiz? ¿Cuántas veces yo parpadeo? ¿Cuántas veces? Ahí ya estamos midiendo respuestas, ahí ya estamos midiendo estímulos, ¿sí? Entonces, para ello también, pues bueno, dentro del ámbito de la psicología, para poder llegar a una respuesta y poder llegar a entender de qué se trata, pues tienen ciertos objetivos, ¿sí? Ya quedó el concepto, chicos, ¿sí? ¿Ya quedó el concepto? ¿Sí o no? Bueno, ahora, para ello, bueno, tenemos que saber qué es comportamiento, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos de qué era comportamiento? ¿Qué es comportamiento? La penúltima de esta fila. ¿Yo? Sí. Puede ser una conducta. Son acciones observables. Acciones observables, que esto se define como cualquier conducta. Lo estás diciendo bien, ¿sí? Cualquier conducta, cualquier acción de nuestro cuerpo que se realiza y que está sujeto a observación de registros tales como el caminar, llorar, hablar, ¿sí? Ayudar, el sonreír, ¿ok? Ahora, ¿qué son procesos mentales? Los procesos mentales son las conductas, es lo no observable. Lo no observable. ¿Qué es lo no observable? Esto viene inferido de la conducta, pero no lo podemos observar a simple vista. Tú no puedes observar a simple vista su inteligencia. No puedes observar a simple vista, a lo mejor su lenguaje sí, su lenguaje no verbal, ¿sí? Eso se puede inferir, ¿ok? Ya estamos viendo conceptos, ¿verdad? ¿Sí estamos anotando y todo? Okay. Les voy a pasar unas diapositivas que de hecho el segundo formato que les mandé, ahí viene todo de lo que estoy hablando, el resumen, que viene como en un PDF. Esto es todo lo que estoy diciendo ahorita. Me van a hacer un resumen de todo eso, ¿ok? Son 6 hojas, algo así. Me van a hacer el resumen, me lo van a poner en el cuaderno, porque es lo que estamos hablando ahorita. Ahora, estos son procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales, Aino? Los procesos mentales. Lo acabo de decir. Pues es como que algo que nos lleva a dar una acción. Nosotros vemos algo y analizamos la situación, qué podemos hacer, qué podemos decir, y para llegar a un fin. ¿Ok? Porque es un proceso mental, porque es el pensamiento. Utilizamos el pensamiento, utilizamos la inteligencia, utilizamos el lenguaje, que esto es un proceso mental. Y son conductas inferidas, son inferidos de la conducta, pero no son observables. Y el comportamiento es observable, es una acción observable, ¿sí? Bueno, entonces para ello, pues bueno, tenemos que entender los objetivos de la psicología. El primer objetivo, ¿sí?, es la descripción. ¿A qué nos referimos con descripción? La descripción es recopilar todos los datos sobre la conducta y el funcionamiento mental para poder estructurar una imagen precisa y coherente. ¿Sí? Fíjense bien. Esto es descripción. Recopilamos datos. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el primer proceso. Es el primer objetivo de la psicología. Describir. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿O estoy muy rápido? ¿Ok? Objetivos de la psicología. Para poder llevar a un proceso el completo desarrollo de la psicología, pasa por ciertos objetivos. El primero de ellos es
descripción. La descripción es la recopilación de datos. Recopilo datos, hago análisis, hago entrevista, hago observación, hago aplicación de pruebas, vengo, ¿sí? Y con todo eso que tengo, ¿sí? Lo conjugo y describo de qué se trata esa conducta, de qué se trata, por qué, para qué significado tiene, le doy una formo como una figura coherente de la obtención de datos. ¿Entendido? Esto es descripción. ¿Duda? No. Ahora, vamos con el segundo objetivo de la psicología, ¿sí? Es explicación. ¿A qué se refiere explicación? Es establecer una red de relación causa-efecto, ¿sí? Una relación, explicación es una relación entre la causa y el efecto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta recopilación y cómo explicamos? Ahora vamos a explicar. Ya describimos, ya recopilamos datos, ahora vamos a explicar. Es una relación entre causa y efecto de lo que nosotros vemos que está sucediendo y lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Es como plantearse una hipótesis, para que mejor me entiendan. Explicación, hipótesis. Yo voy a decir que probablemente la persona, de lo que yo recabé, está teniendo una posible ansiedad. Yo puse en el concepto epistemológico de la psicología, dice, aproximación al conocimiento que se basa en obtener datos, generar una teoría que lo explique, producir una hipótesis comprobables basadas en la teoría y comprobar estas hipótesis de manera empírica. Así es. Por eso yo se los encargué este concepto, porque aquí en el concepto de la epistemología de la psicología habla precisamente de todo el proceso de la psicología y sus objetivos. Es lo que estoy mencionando, pero tiene un nombre, ¿sí? La primera que es descripción y luego explicación. Vamos en el de explicación, sí, que es crear una hipótesis, ¿sí? Pero a través de qué vamos a crear una hipótesis. Yo voy a decir, si yo le pego, ella cómo va a reaccionar. Si yo estoy creando una causa-efecto, si yo estoy diciendo en base a lo que yo sé que es ella, porque ya recabé todos sus datos, yo puedo decir que ella no va a reaccionar mal. ¿Por qué? Porque yo sé precisamente que ella pues se contiene, reprime, pero en el dado caso de que yo haya recabado que ella es agresiva o que ella reacciona agresivamente, si yo hago esto, yo sé perfectamente cuál va a ser el efecto. Entonces, esto lo hago a través precisamente de la descripción, de la explicación, de la conducta. ¿Entendido? ¿Hasta aquí entendido? Sí. Entonces, primero es recopilar datos y luego hacer una hipótesis, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Predicción. ¿Cómo? Predicción. Que esa es la capacidad de poder describir lo que ocurrirá en situaciones nuevas, ¿sí? Tenemos dentro de la psicología, el otro objetivo es predecir. Como su nombre lo dice, predices lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Pero no lo haces con la burbuja mágica, ¿ok? No. La haces con ¿qué? Con toda la hipótesis que ya generaste, con el estudio del caso, con la investigación previa que llevaste a cabo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos cuando estamos, por ejemplo, tengo un paciente con depresión profunda que tiene ideaciones suicidas y tiene, por ejemplo, una ansiedad y depresión mixta, que ahorita el manual nuevo el mixto lo separa, ya no puede haber mixto, pero sí lo hay definitivamente. Entonces tenemos que darle otro concepto. El CIE-11 nos dice que se diagnostica de otra manera. Les estoy hablando de manuales, de cómo se diagnostica. Entonces empiezo yo a generar, pues le aplico un IDARE, aplico un inventario de Beck, que es de depresión, y a
aplico, pues bueno, alguna otra prueba que me arroje a mí que la ideación suicida, si puede llegar a cometerla o no. Entonces yo lo que tengo que definir, ¿sí? en predecir, es si puede llegar a ocurrir o no. ¿Sí me explico? Con este objetivo yo tengo que decir y tengo que saber qué va a ocurrir en una situación nueva. ¿Lo puede llegar a hacer o no lo puede llegar a hacer? ¿Sí? A la hora de recabar mis datos me dice que posiblemente la ideación no llegue a la acción, no llegue al intento suicida, solamente es una ideación. Como todos podemos llegar a tener ideaciones, todos, cuando bajan los niveles de serotonina, ¿sí? Por ejemplo, por una causa de salud, por una causa de muerte de un familiar, por una causa de mala alimentación, o sea, por una causa de mala alimentación, es como dicen, te da el bajón, ¿qué pasa? Puedes llegar a tener una ideación, ¿sí? Se acabó, ya no quiero más, ¿sí? Y la palabra es esta, quiero dejar de sufrir, ¿no? O sea, cuando ni siquiera tienes como motivos, ¿no? Dices, bueno, ¿y dónde están todos los motivos? No los hay todos esos motivos, pero la persona lo asegura. ¿Por qué? Porque en su cabeza, en su cerebro, pues ya recabamos que se alimenta mal, que duerme mal, que no come a sus horas, que aparte de no alimentarse correctamente con cosas sanas, pues bueno, tiene baja autoestima, tiene problemas de autocuidado, problemas con la autoridad, tiene pues una serie de problemáticas en la cual pues está alimentando la ideación, ¿sí? Y no tanto es que sea que llegue a hacer el intento, ¿va? ¿Me explico? Entonces yo estoy ahí explicando cuál es la causa y cuál es el efecto, pero también estoy prediciendo qué es lo que puede pasar con el objetivo de la psicología, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una ciencia que se estudia desde el ámbito experimental, desde el ámbito pragmático, desde lo que se puede tocar, desde lo que se puede ver y se puede observar, y también de lo que no se puede observar, que son los procesos mentales. ¿Entendido? ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien. Ahora, el siguiente objetivo es control. Fíjese bien, una vez que ya describió, explicó, predijo, ahora sigue control. ¿Qué es el control? ¿Qué es el control? Saber llevar la situación. El saber las causas de la conducta para poder llevar a una resolución, ¿sí? ¿Y cuáles son los procesos mentales que se alteran? ¿Sí? Ya con el control ya sabemos qué, por qué, ya totalmente ya, ahora sí que ya no nos lo preguntamos, ya tenemos la respuesta, ¿para qué? Ahora vamos a saber para qué y cómo lo vamos a controlar, cómo lo vamos a identificar. Una vez que ya dijimos cuáles son las acciones, cuáles son las conductas que causan el comportamiento que se está presentando, bueno, pues ahora, ¿y cuáles son las que se alteran? ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora en concordancia con la aplicación del conocimiento o con la aplicación del método. Ahora sí vamos a hacer como la intervención, ¿sí? Aplicación del método. ¿A qué se referirá con aplicación del método? Piénsele. Aplicar nuestros conocimientos. Aplicar nuestros conocimientos, ¿sí? ¿Listo? Hola. Muy bien. Bueno. ¿Voy a hacer un paso de lista? Ah, sí. Adiós, jóvenes. Si conocen a alguien de los que mencione que no sea presentado, por favor notifican para saber tomarlo en cuenta también. Valdera Cervantes, Presente. Carmona Sánchez, Presente. Chavira Martínez, de la Fuente García, Presente. de la Rosa Herrera, Presente. García de León, Presente. García González, Presente. Garza Delgado, Presente. Garza Martínez, Presente. González Gutiérrez, Samira Milén, González Gutiérrez, no. no venía. Ok, primero, ok. ¿Cómo baja? Sí. Hernández Rocha, Presente. Caso Salinas, tampoco. Jiménez Zapata,
iba a venir, pero pues no ha venido. Bien. Moreno Fuentes. Olivo Ponce. Ortiz Sánchez. Ortiz Sánchez. Tampoco, no viene. ¿Es baja? Baja. Padilla Medina. América. ¿No? Pérez Cruz. No, ella no va. También es baja. Baja. ¿Conocen a Padilla Medina? ¿No? Ramírez Guevara. Rachel Ramírez. Presente. Requena Ramos. No. Baja. Reyes Amaya. Presente. Reyes López. Presente. Rodríguez Hernández. Rodríguez López. Presente. Salas Montelongo. No, no contesta. Sánchez Lucio. Presente. Soto Reyes. Presente. Tudón Sánchez. Urbina Delgado. Baja. Vargas Gallegos. Llega López. Colón Mazaba. No. Sí, pues nada. Bueno, oigan, les dejé calendario la vez pasada. Sí. Sí, ok. Bueno, muy bien. Pues bueno, chicos, como tarea es el archivo que les mandé en PDF, el segundo. ¿El libro? No, no les mandé un No, archivo. no. Ok, Sí. ahorita se los mando, ¿sí? De ese PDF hay que leerlo, hay que estudiarlo, es hasta ahorita hasta donde vamos, hasta los objetivos. Luego vienen las características de la psicología. Hay que estudiarlas, hay que traerlas leídas para poder entender el siguiente tema, características de la psicología. ¿Ok? Y me hacen un resumen de ese archivo que les voy a mandar. Es un PDF, mándenlo. Es el resumen de eso y aparte la bitácora. Sí. Sí, la bitácora es ¿El resumen es en el cuaderno o en hojas de máquina? En el cuaderno, ¿En el cuaderno? en el cuaderno, ahí lo vas a hacer. ¿Y la Ok. bitácora también es en el cuaderno? Sí. ¿Es todo, va? Nos vemos, jóvenes. Quien me ayuda a traer las notas, me ayuda a llevarlas, porfa, las ponemos ahí sobre, así como están. La bitácora es en el ¿Me cuaderno. apoyan? Sí. Bueno,